espere, si aún hay más. Debajo de ese personaje de pueblo ingenuo y entrañable se escondía uno de los humoristas más aclamados del siglo XX. Sus películas siguen siendo vistas por miles de personas y su humor ha sido y es escuela para jóvenes actores y cómicos. No sé. Gracias, doña Lucía. Oiga, no me llames doña, porque me avejenta. Paco Martínez Soria creo que es una influencia que a lo mejor tiene casi todo el que haga comedia en Aragón, porque es una recensión, un resumen de todo lo que se conoce como humor aragonés tradicional, ¿no? Su gestualidad, sus expresiones en el rostro, que hacen que sea un actor magnífico y que siga provocando carcajadas cuando le ves poner las caras o hacer los gestos de... Eso es buenísimo y eso viene de la comedia del arte italiana totalmente, sí. Ya aguardaba su visita. Usted es don Mariano, ¿verdad? Uy. ¿Y usted don Melchor? Claro. El párroco, ¿no? Naturalmente. Es que estoy dando clase de judo a mis muchachos. Ya. Catequesis, ¿no? La manera en que se caía y se resbalaba era genial. Yo estaba esperando cada película a ese momento en que se resbalaba y se caía. No sé si hay algo que defina el humor aragonés, porque yo creo que lo que tenemos es que somos muy universales en realidad. Pero sí se puede decir que él defendió con honor y con naturalidad absoluta el acento y la manera de aquí. El acento aragonés es un acento, primero, muy pegadizo, que gusta en toda España, porque yo siempre me he cabreado con la gente que... ¿De dónde eres? ¿De Zaragoza? ¡Mañó! Digo, oye, perdona, digo, en Zaragoza hay sordos y le gritamos. Digo, pero tú dices, Mañó. Digo, es el acento aragonés y gritar no hace falta gritar. Otros que imitan al aragonés, oye, digo, oye, perdona. Digo, hay alguno que tiene problema dental para hablar, de paladar. Digo, pero la mayoría de la gente hablamos normal. Nosotros hemos venido aquí para enterarnos del funcionamiento de todo, pero a lo grande. Así que no empecemos. A ver si con eso del ahorro nos hemos perdido. Y por supuesto el humor somarda al que nos agarramos y el que defendemos muchos cómicos en la actualidad, bueno, viene de la forma de ser del aragonés, por supuesto, no viene de Paco Martínez Soria, pero insisto, fue Paco Martínez Soria el que le dio el valor, digamos, que luego le hemos ido dando también el resto. Ahí va la otra. Ya que si soltaran aquí al Alejo, usted vaya apuntando esto y lo otro. Woody Allen siempre dice que la comedia necesita que los actores hablen alto, que todo es más gracioso cuando se dice alto, y lo ves en sus películas, en Balas sobre Broadway o en Misterioso Asesinato en Manhattan, todo el mundo habla bastante alto, y a veces las cosas más idiotas, cuando se dicen en alto, e incluso aunque son pensamientos profundos, parecen doble o triplemente idiotas. Lo de hablar alto y extraer comedia de las cosas a partir de predicarlas o de enaltecerlas, no había nadie mejor que Paco Martínez Soria. Tú no tendrás saltos de agua, pero le puedes dar una ducha. Toma, re 10. Apunte. Fíjate que siguen emitiendo las películas de Paco Martínez Soria muchas tardes de los fines de semana y tienen muchísima audiencia todavía. Porque sé que es una película de entretenimiento puro y duro. Por eso la gente los ve con agrado. Sabe que no son edulcorados, no le van a hacer ningún daño, no van a hacer mala digestión, no van a contaminar sus ideas políticas ni sus ideas sociales. Nada, no van a contaminar nada. A mí es un humor que a mí me encanta. El humor blanco es el que intenta no hacer daño a nadie. Yo creo que la ternura en Paco Martínez Soria es fundamental. Yo sigo escuchando cuando alguien está en una situación que le desborda por razones parecidas, en una ciudad con las nuevas tecnologías, como que le viene grande, ¿no?, el nuevo mundo. Dice, joder, estoy haciendo un Paco Martínez Soria, ¿no? Yo creo que las películas de Paco Martínez Soria lo que tienen es que se pueden todavía vivir en familia. Si me preguntas qué prefiero yo, diré la verdad, que me gusta Paco Martínez Soria. Para mí es lo más, un actor genial. En el Oregón hicimos un musical ideado por Marisol, Jorge y Samuel Zapatero. Vaya par de gemelos, lo paso de cojones.
los Eagles, de Hotel California, pero lo que decía el musical, en vez de decir Hotel California, decía que me gusta Paco Martínez Soria. Que me gusta Paco Martínez Soria. Para mí es lo más, que se achoca más. Y es que además él era de Tarazona. Llamó la atención tanto que se puso en contacto conmigo, la hija de Paco Martínez Soria, que me llamó emocionadísima y absolutamente conmovida, porque lo que me venía a decir es, después de tan mal que se lleva hablando de mi padre tantos años por defenestrando ese tipo de humor, el tipo de personaje, que si ridiculizaba a los aragoneses, que si era un tipo de humor casposo, etcétera, etcétera, dice que hayáis hecho eso, bueno, se echaba a llorar cuando estaba hablando conmigo, y la verdad es que me emocionó mucho también. Su papel en una determinada Schneider le doy un valor tremendo, y pido desde aquí que se valore también el que no vayamos a tramas, no vayamos a cuestiones morales de las películas o de las obras en ese momento, ni a los libros de entonces, porque no estamos siendo justos, porque es imposible hacer una traducción a un lenguaje actual. Yo que sé, porque ha estado siempre tan denostado ese tipo después ya, sobre todo en el cine, no sé, astracanada, decían. Yo diría que Paco Martínez Soria era la risa inevitable. El Teatro Bellas Artes de Tarazona alberga una exposición permanente dedicada a don Paco. Fotografías, carteles de sus películas y obras de teatro e incluso objetos personales. Bueno, este es el museo de tu padre, que además eres tú la que donas todos estos objetos, ¿no? A ver, cuéntame, mira qué bonito esto. Pues mira, por ejemplo, esta Virgen del Pilar la tenía en el camerino. Él la tenía, la llevaba siempre en el camerino. Sí, la llevaba siempre. Bueno, aquí hay un porrón simbólico por el famoso personaje de La ciudad no es para mí, que aquí está una portada que se hizo en disco también. Sí, que por cierto, cuéntame en quién se basó para hacer ese personaje tan maravilloso de La ciudad no es para mí. Fíjate, de viaje de novios, que te he contado la historia, vinieron a Tarazona. ¿De verdad? Porque no había para más. Y vinieron a enseñarle a la catalana Tarazona. Entonces había un tío Cleto, el tal tío Cleto, que por lo visto cuando vivía en Porrón hacía esto así, que cortaba el chorro, y mi padre lo pilló a la primera, y mi padre era abstemio total, no bebía ni en porrón, ni en vaso, ni en ¿Y qué nada. llevaba entonces en el porrón? Pues ¿Llevaba mosto? trampa, tú sabrás. Sí, el agua con colorante o el claro, mosto, porque ¿no? Si no, sí, o té o lo que fuera. O té, claro. Pero bueno, eso del giro del porrón, en La ciudad no es para mí, función y película, lo hacía. No, padre, ahora no me apetece. Pues sí que has cambiado, hijo, sí que has cambiado. ¿Qué más da? Te veré por ti. Y yo estoy viendo aquí, por ejemplo, ahí, ¿no? Lo del abuelo Curro. Porque sí, el personaje. Eso era un personaje muy exigente para tu padre, ¿no? Era muy característico. Era de sus primeros personajes, era un anciano de 80 y tantos años, caracterizado, y hacía toda la función encogido así. De tal manera que cuando él se hizo mayor ya no pudo hacer ese personaje, 2 funciones diarias, porque era demasiado exigente. Y luego está aquí también vemos la tía de Carlos. Sí, la tía de Carlos, bueno, la tía de Carlos ya es una función inglesa muy conocida. Esta, pues ves, estas fotos así con su abanico, que tengo un par o tres de abanicos destrozados, guardados, de atrezo. Llámeme Luchi, o Luchina, o Luchirrinina. ¡Qué generosa es usted, mi noble amiga! Estoy abrumado, confundido. Sí, confundido, sí. Fui trayendo todo esto que veis aquí. Traes todas estas joyas, incluida la medalla al trabajo que le dan a tu padre. ¿Cómo le dan esa medalla? Pues esa medalla la solicitan los obreros de Tarazona. Honrado, trabajador, ya os lo he explicado, generoso, a más no poder, y cariñoso. Era un hombre tierno. Y tenía una mala genio cuando tocaba. Era un hombre entrañable, muy cariñoso, muy serio trabajando, O sea, yo era muy jovencillo y siempre estaba con
con chistes y con tonterías. Y me acuerdo que un día me dijo: Luisito, hijo, me lo dijo con mucho cariño, porque era muy cariñoso y me quería mucho. Luisito, hijo, aquí se viene a trabajar, ¿eh? Así que no, déjate de chistecitos y de bromas. Sí, don Paco, perdone, vale, no, nada. De Tito nada. Tío. Soy tu tío. Hombre, Un claro. tío. Hombre, claro, perdona. ¿Sabes qué me decía a mí mi padre cuando me dieron mi primer secundario? Sí. Me dijo: hija mía, tú piensa en los secundarios de las películas de Paco Martínez Soria, Lo mejor. que son los más grandes. Toda la razón. Fuera del teatro y los rodajes, Paco Martínez Soria era muy aficionado al fútbol, seguidor del Real Zaragoza y el Español, y por supuesto del club de su ciudad, la Sociedad Deportiva Tarazona, del que era socio de honor. En su juventud fue practicante de otro deporte, el boxeo. Oye, ¿y eso de que tu padre era boxeador, eso es verdad o no? ¿Es Sí, una... de aficionado, sí. ¿Pero Bueno, le gustaba boxear o es que le gustaba el boxeo? También había boxeado, hombre, ¿Sí? aficionado. Como ahora vais al gimnasio, pues sí. Cuando eres muy pequeño, mides unos 60, unos 65, eres muy esmirriado, no tienes fuerza, dice, aprende boxeo, dice, porque por lo menos el primer golpe lo darás tú. Y la gente aprendía boxeo por eso. Y yo creo que le gustaba también. En esa época el boxeo era uno de los deportes más conocidos y más de renombre. Los domingos también nos llevaba a comer fuera. ¿Sabes a dónde nos llevaba mucho? Al aeropuerto de Barcelona, porque nos gustaba, ¿qué ibas a ver entonces? Veías los aviones, te hablo del año 57, 58, 50. ¿Os iba a llevar los aviones? Sí, y en el aeropuerto iba Mari Sampere con sus hijas también. ¿Ah, y sí? que me preguntabas, eran amigos. Y allí, yo recuerdo, ¿y sabes a quién veíamos? Al jugador Kubala de fútbol. ¿Kubala? Kubala. Qué mítico, ¿Qué por recuerdos favor. de niña tengo? Qué mítico, Fíjate. qué mítico. ¿Le reconocían cuando ibais a comer Sí, fuera? entonces ya vino esa época del 70, pues a ver, yo tenía espérate, a ver, en el año 63 yo tenía 16 años. Bueno, pues en esos años si íbamos a algún sitio con él, algún restaurante o así, pero a él le encantaba que lo reconocieran. Y era amable con él, le dejaban tranquilo, no era un agobio. Fíjate si le gustaba que le reconocieran, que nunca quería viajar, ni salir de España, ni ir a ningún sitio. Él decía siempre, ya me lo imagino, ya me lo imagino. En España estaba muy acostumbrado. Él venía a Zaragoza, por ejemplo, y cuando estaba del Teatro Argensola, del Paseo de Independencia, hasta el Pilar, no podía andar. O sea, desde continuamente eran abrazos, besos y tal, pero le pasaba en San Sebastián, en Valladolid, en todos los lados. Claro, él llega a Londres, él llega a París y no lo conocía absolutamente nadie. Hasta que un día estaban esperando para entrar en la Torre Eiffel y de repente se encuentran con unos españoles y él ya se le dice, por fin, encuentro a alguien. Claro, y él contaba, su hijo contaba, dice, claro, empezó a quitarse la chaqueta, empezó a bailar, empezó a hacer el ganso, hizo una cosa por aquí y por allá y luego cogió una neumonía casi por el frío que había pillado, simplemente porque por fin encontraba a alguien que le hacía caso en un país que, bueno, que no lo conocían. ¿En qué momento vosotros, como familia, como hijos sobre todo, os dais cuenta de que vuestro padre se ha convertido en una estrella? Pues es curioso, ¿eh? Yo no sabía si decirlo o no decirlo. Te lo prometo, yo no lo he dicho nunca. Pero me daba como un poco de apuro porque no sabía si gustaba Paco Martínez Soria. ¿Te daba apuro? No lo sabía, porque el ámbito de casa era que, joder, las comedias que mal lo ponían, ¿sabes? Como hasta, claro, ya cuando murió, aparece la televisión y todo eso, poco a poco te vas dando cuenta, pero es que poco a poco me voy dando cuenta de que es increíble que haya muerto hace 40 y tantos años y los sábados por la tarde sea el único que da dinero en televisión, ¿eh?